¿cierto? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, pero ellos no lo pudieron sanar, entonces no lo pudieron liberar, y así fue que tuvo que llegar Jesús a arreglar ahí toda esa situación, ¿cierto? A poner la cara ahí por los discípulos y libertó a este joven que estaba endemoniado. Y les hizo saber a los discípulos de que ellos no habían podido sanar o liberar a este joven. ¿Por qué? Porque les faltó fe, ¿ya? Por su poca fe, ¿cierto? Y ahí les recomienda de que tengan la mayor intimidad, ¿cierto? Que la produce cuando estamos en comunión con el Señor, en ayuno y en oración. Y quiero cerrar con estos 21 días que hemos estado ayunando y orando, con el mayor ayuno que vemos en la Biblia, ¿no? El mayor ejemplo en todas las áreas para nosotros en la Biblia, que es el ayuno de Jesús. Y para eso vamos a ir a Mateo 4, versos 1 al 11. Mateo 4, versos 1 al 11. No, está bien. Ya, acá. Estamos en vivo. Estamos en vivo, pero hay que cortarse esa parte de ahí. Bueno, y aquí vemos el ayuno de Jesús, entendiendo de que Jesús era también humano, ¿no? Aparte de ser Dios, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces él necesitaba de esta práctica espiritual, que es el ayuno. De hecho, él lo enseñaba reiteradas veces a sus discípulos de lo importante que era ayunar y orar, apartarse a estar con el Padre. Y en los evangelios vemos literalmente solamente este ayuno que hizo Jesús. Pero sí entendemos que en otras ocasiones también lo hizo, pero en la palabra está nada más que en esta ocasión, que vamos a leer en Mateo 4, 1 al 11. ¿Todos lo tenemos? Mateo 4, 1 al 11, según la versión de Omar, la Reina Valera. Dice así, 4 del 1 al 11, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién fue llevado Jesús? ¿A dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches. Wow. Después de aquello de ayunar 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Aquí se entiende de que Jesús durante esos días bebió agua, ¿ya? Porque aquí no dice que tuvo sed, sino que tuvo hambre. Entonces por ahí se interpreta de que él bebió durante esos días agua. Y vino a él el tentador, el diablo, ¿no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahí aquí le compartió en Salmo, ¿no? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le respondió Jesús? En realidad todas sus respuestas fueron basadas en Deuteronomio. Y Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el último verso dice, el diablo entonces le dejó, ya no pudo con Jesús, y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús, ¿cierto? Venían ángeles y servían al Señor. Señor, gracias por esta palabra, gracias por permitirnos tener toda esta información tan importante, Señor, en la cual vamos a compartir hoy. Ayúdame a compartir lo que tú quieres compartir y que pueda producir el fruto que tú quieres en cada uno de nosotros, Señor, oh Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algunos datos bien importantes aquí, ¿no? Que leímos en estos versos. Primero comienza este texto diciendo que fue llevado por el Espíritu. En los versos posteriores habla de que el diablo llevó a Jesús a ciertos lugares, ¿no? Pero no es que él tuviera autoridad sobre Jesús, ni que Jesús tuviera las órdenes del diablo ahí, ¿no? Sino que Dios permitió aquello, ¿cierto? Para poder vencer, digamos, la tentación y poder mostrarnos también de que con la palabra del Señor y estando en comunión con el Señor se puede de igual forma vencer la tentación y sobre todo él siendo hijo de Dios. Pero primero comienza diciendo que fue llevado por el Espíritu. Y esto aconteció después de que Jesús se bautizara y antes de que comenzara su ministerio. O sea, estaba ahí entre medio, ¿no? Entre el bautismo, entre su bautismo y entre el comienzo de su ministerio. Y aquí vemos cómo Jesús cómo Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Como decíamos, entendemos de que él bebió agua, pero ayunar 40 días y 40 noches como que da hambre, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo lo máximo que podía ayunar han sido 3 días, lo máximo. Y una vez yo me acuerdo que la primera vez que ayuné, llevaba poquito en el Señor, ayuné el primer día y en la noche me comí todo lo que no comí en el día y lo que no comí en el día siguiente, o todo lo que comería en 2 días, pues en realidad tenía mucha hambre, ¿no? Primera vez. En Puerto Rico un pastor de una iglesia me invitó a trabajar con él. Hicimos un trabajo ahí en el oeste de Puerto Rico, en la ciudad que se llama Añasco. Y ese pastor era hijo de evangelista. Y si ustedes saben, bueno, los evangelistas son buenos para el ayuno. Siempre ayunan un montón. Gigi Ávila, por ejemplo, el puertorriqueño muy conocido. Y este papá de pastor, cierto, le enseñó a él del ayuno. Y este pastor con el que estaba trabajando, colaborando en el ministerio allí en Puerto Rico, era bueno para ayunar. Y era bien robusto, bien robusto, así bien, y alto, bien maceteado. Y cuando ayunaba después llegaba flaquito. O sea, al terminar el ayuno, los días, quedaba bien delgado. Pero yo todavía no puedo llegar a eso, así que bueno, tenemos que adelgazar y vamos a ver si podemos ir superando esos 3 días. Pero lo que quiero decir con esto es que Jesús no fue la excepción. O sea, Jesús tuvo hambre, o sea, Jesús ayunó 40 días, aquí no sabemos dónde él estaba,
Solamente dice cuando, comenzando este texto, que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿ya? Para ser tentado por el diablo. Pero los días anteriores seguramente estuvo ahí en comunión con el Señor, con el Padre, leyendo la Torá, estudiando la palabra. Entonces vemos aquí cómo posteriormente él es tentado por Satanás mientras ayunaba, y es tentado en tres aspectos, ¿cierto? Vemos esos versos cuando el diablo le dice, ¿cierto?, que convirtiera la piedra en pan. Entonces ahí está hablando de que fue tentado por aspecto de necesidades físicas, ¿cierto? Ahí Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Después la segunda área, o segundo aspecto del cual Jesús fue tentado, fue en la protección o seguridad, por decirlo así también de esa forma, ¿no? Cuando lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta, y le dijo, bueno, que se tirara ahí y que los ángeles lo iban a sostener y lo iban a esperar ahí prácticamente, ¿no? Interpretándolo así de esa forma. Y entonces ahí Jesús le responde, ¿cierto?, que no tentarás a Dios. Y por último vemos, ¿cierto?, que Satanás le ofrece poder, autoridad, éxito, ¿cierto? Decirle de que si la adoraba a él iba a tener todos los reinos, ¿no? Todo el poder. Y ahí Jesús le dice que solamente a Dios adorarás, ¿no? Citando Deuteronomio. Y también ahí obviamente el diablo lo estaba como tentando para que no fuera a la cruz, ¿cierto? Que Jesús, uno de los principales motivos por los cuales también tuvo este tiempo de ayuno y oración, no solamente era para el ministerio que él iba a comenzar, sino también para todo lo que iba a significar el cumplir el plan de Dios, que era llegar a morir en la cruz, que era por lo más importante que vino Jesús aquí a la tierra a cumplir en su ministerio, redimir la humanidad. Pero vemos como en esos tres aspectos Jesús fue tentado. Y nosotros que estamos durante este tiempo hemos estado ayunando, y no solamente la invitación es a que nosotros ayunemos durante este tiempo, también nosotros en forma personal podemos hacerlo en otra fecha del año, también como iglesia, pero es importante incluir esta práctica espiritual en nuestras vidas, esta práctica espiritual del ayuno, de la oración, Señor, cierto que nos prepara para lo que viene por delante. Y ese es el punto número uno de los tres aspectos que quiero compartir en esta hora sobre el ayuno y la oración en nuestras vidas, que nos prepara para lo que viene. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos o anhelamos o deseamos cosas en nuestra vida, que ya en el momento en que hemos conocido al Señor, ya nosotros entendemos de que muchos planes pasan al segundo lugar. Y Dios comienza a ocupar lugares en nuestra vida que antes, ¿cierto?, Él no ocupaba. Y prioridades y metas y sueños que Dios comienza de forma progresiva a compartir en nuestras vidas, y que a nosotros nos alineamos al propósito de Dios y al plan de Dios para poder llevarlos a cabo en el presente y en el futuro. Y en relación a eso, por ejemplo, nosotros hemos, como familia y con mi esposa, hemos tomado el desafío de servir al Señor, ¿no? Como muchos otros pueden tener también ese desafío y están en preparación, están en crecimiento, en desarrollo. Pero aquí hay una práctica importante, que es el ayuno, y que lo vemos en la vida de Jesús, que fue que antes de comenzar su ministerio, que él sabía, ese era el plan de Dios y era el propósito que Dios tenía con él comenzó ayunando.
Él comenzó orando, Él comenzó estando en comunión con el Padre, Él comenzó matando la carne. Y muchas veces nosotros queremos cosas y anhelamos cosas, pero siguiendo este modelo bíblico debemos comenzar por el comienzo, valga la redundancia, buscando de Dios, presentándole a Dios nuestra vida, nuestros propósitos, los planes que Dios tiene, y teniendo también un tiempo que, como decíamos el domingo pasado, intencional, o sea, que no sea algo que salga en el momento, algo así como improvisado, sino que nosotros en nuestra vida tenemos que tener la disciplina de incorporar ayunos y tiempos de oración en nuestras vidas. Porque si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros? Y muchas veces no vemos cosas que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos estos principios y no entendemos estas prácticas espirituales. Que no quiere decir de que si yo hago un ayuno de 40 días, entonces Dios me va a hacer esto. No, no es que nosotros lo hemos dicho en reiteradas veces, lo llevamos a con el ayuno torcer la mano de Dios. No, pero es un ayuno en tiempo de oración y meditación en la palabra que nos ayuda primeramente a nosotros trabajar nuestro corazón, trabajar nuestro interior, trabajar nuestro carácter. Y mostrarle al Señor que estamos viviendo un cristianismo en serio. Nos prepara para lo que viene. ¿Qué metas tú tienes en tu vida, independientemente de la edad que tengas? Dios tiene con nosotros un propósito, y los años que nos quedan restan de vida. Dios tiene propósitos con nuestra vida. Hay propósitos también que nosotros nos ponemos, metas personales, metas familiares, que también. Nosotros este año como iglesia hemos querido comenzar este año, ayunando y buscando del Señor, y todos los días habían hermanos y hermanas ayunando y orando. Por la iglesia, por diversas necesidades que las presentamos, y para que el Señor durante el resto de este año nos lleve a alcanzar lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, que es parte importante. ¿Y cuál es tu deseo que tienes para este año? ¿Cuáles son tus propósitos de aquí a corto, mediano, largo plazo? Siguiendo este ejemplo de Jesús, entendemos de que es importante ir como preparando el camino de lo que viene. Y como que eso es el ayuno, la oración, va preparando el camino, va preparando el camino, va abriendo puertas. Que no las veamos, no las vamos a ver quizás en el momento, pero sí creemos que Dios escucha nuestra oración, como decía él y lo dice la palabra, desde el primer día en que comenzó el ayuno de Daniel, Dios lo escuchó. Y también nos escucha a cada uno de nosotros. Incorporemos esta práctica importante para poder en cierta forma allanar camino para lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra familia y para la iglesia, en todos los aspectos. Fortalece nuestras debilidades. Cuando Jesús estuvo ahí y fue tentado por el diablo, en ese momento Jesús estaba débil. O sea, llevaba 40 días, 40 noches ayunando, dice, tenía hambre. No solamente tenía hambre, de comer algo, sino también su cuerpo estaba débil. Entonces él en cierta forma el enemigo como que se quería aprovechar ahí, ¿no? Porque lo tentó en varios aspectos, ¿cierto? En el pan, ¿cierto?
¿cierto? Que se tirara, ¿no? ¿Cierto? Al vacío, de una altura, y que, ¿cierto? Que los ángeles lo iban a socorrer, ¿cierto? Lo tentó de que no tenía por qué pasar por el camino del dolor y el sufrimiento. Él, como hijo de Dios, podía, ¿cierto? Poder derrotar al imperio romano y proclamarse rey de los judíos, y hacer justicia física ahí. Pero el reino de Jesús que venía a él no era físico, sino que era espiritual. Pero el enemigo se estaba ahí queriendo aprovechar de ese momento que Jesús estaba atravesando como hombre que era, ¿no? Pero él estaba fortalecido espiritualmente. Él estaba con esta práctica tan importante, ¿no? De haber estado tanto tiempo con Dios y en ayuno. Él estaba fortalecido en su espíritu, siendo Dios y siendo hombre. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos diversas, como seres humanos que somos, tenemos debilidades. Tenemos debilidades que enfrentamos todos los días. Y muchas veces el enemigo, hermanos, y aquí hay como un paralelo, ¿no? En la situación del diablo con Jesús, muchas veces el enemigo nos tienta o presenta situaciones en las cuales nos quiere hacer caer y hacernos derrotar en la vida, que nos sintamos derrotados, que nos sintamos de que no tenemos sentido en la vida, de que los proyectos y planes no se van a cumplir, de que en muchas áreas el enemigo quiere destruir el plan de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante esta práctica, porque nos hace, como decimos, cable a tierra. Nos hace darnos cuenta de que somos personas débiles y que necesitamos fortalecernos del Señor. Nosotros como creyentes vivimos una vida espiritual que nosotros no vemos en los aires. Algunos como que tienen ven cosas espirituales y todo, pero yo no. Quizás tú sí. Pero sin nosotros ver, sabemos que en los aires están llenos de espíritu. Y sabemos que la intención es atacarnos, destruirnos, pero no destruirnos así físicamente, sino destruirnos a través de situaciones, de circunstancias, a través de debilidades que nosotros tenemos siendo hombres, mujeres de carne y hueso. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que entender de que nosotros necesitamos del Señor, y esta disciplina espiritual es muy importante, porque fortalece nuestras debilidades, porque nos hace más fuerte interiormente, porque muchas veces nos confronta ante nuestra realidad y necesidad de que es Dios quien tiene que fortalecernos y ayudarnos en el camino, que no depende de nuestras fuerzas, sino que depende exclusivamente de las fuerzas del Señor. Y lo último, hermanos, lo tercero, es que nos conduce a la voluntad de Dios. Nos conduce a la voluntad de Dios. Jesús vino a la tierra para cumplir el propósito principal, que era ocupar nuestro lugar en la cruz, hacerse pecador por nosotros los pecadores y poder tener un lugar en el cielo junto con Dios, gracias a que Jesús fue el puente por el cual nosotros podemos caminar y hacia la presencia de Dios, ¿cierto? Habiendo antes un vacío que no podíamos cruzar ese Dios, pero Jesús vino a ocupar ese lugar, a ser puente, y podemos tener comunión con Dios a través de su sacrificio, a través de su resurrección, a través de su obra perfecta
en la cruz. Y Él tenía muy claro todo aquello, tenía muy claro a lo que venía, Él tenía muy claro lo que iba a suceder, Él tenía muy claro lo que iba a acontecer. Y la última tentación del diablo fue justamente eso, o sea, que no necesitaba Él ir a todo lo que Él sabía que iba a ir a sufrir, a morir, para poder, ser rey de los judíos y obtener los reinos. Y lo mentiroso que es que le dice que él, si lo adoraba a él le iba a dar los reinos, porque decía, él no tiene nada. Él cree que tiene mucho, pero no tiene nada. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por mentiras del enemigo. Cuando él no tiene derecho, ningún derecho en nuestras vidas. Él tiene derecho cuando nosotros se lo permitimos, cuando nosotros le abrimos la puerta. Ahí es que tiene derecho sobre nuestras vidas el enemigo. Pero cuando hablamos de que esta práctica espiritual del ayuno, de la oración, la intimidad con Dios, como decíamos el domingo pasado, nos conduce a la voluntad de Dios, es porque nos lleva a entender sus propósitos y planes que son mayores que los nuestros. Jesús no solamente pasó momentos débiles como el que mostró ahí cuando dijo tenía hambre, cuando dice la palabra que tuvo hambre, que se mostró su necesidad física, mostró su realidad como hombre, sino que también a través de su ministerio también hubieron varias ocasiones en las cuales él se apartaba para orar, sobre todo la noche anterior a su muerte, a su crucifixión, en que dice que hasta lloró sangre. Hermanos, no podemos cumplir con el propósito de nuestras vidas si no entendemos de que es teniendo comunión con Dios. Esa es la regla número 1 de nosotros como creyentes. Y Jesús nos está dando aquí el ejemplo. Nos está dando el ejemplo. Y quisiera contar una ilustración como el entrenamiento que reciben los bomberos antes de ser bomberos, ¿no? Dice, antes de que un bombero enfrente un incendio real, pasa semanas, a veces meses, entrenando en condiciones más duras que el fuego mismo. Carga peso extra, respiración limitada, calor controlado, hambre y cansancio. Parte del entrenamiento, ¿no? ¿Para qué decir quién es militar? El objetivo no es castigarlo, sino prepararlo. Y cuando llega el incendio verdadero, el humo ya no lo domina, el calor no lo paraliza, el cuerpo responde con disciplina porque fue entrenado antes, no improvisado. Jesús ayunó antes de enfrentar la tentación, la oposición, el ministerio público. El ayuno no eliminó la tentación, pero sí preparó a Jesús para vencerla. Así también, el ayuno no cambia a Dios,
nos cambia a nosotros. No quita las pruebas, pero nos fortalece para atravesarlas. No evita decisiones difíciles, pero nos alinea con la voluntad de Dios. El ayuno no es para huir de lo que viene, es para estar listos cuando llegue. Y como decíamos anteriormente, Jesús salió del desierto débil en el cuerpo, pero fuerte en el espíritu. Y hermanos, nosotros durante estos 21 días de ayuno sabemos de que Dios ha hecho cosas en medio nuestro. Cuando uno busca a Dios, cuando uno... porque es más que dejar de comer. O sea, como decíamos un tiempo, hay que orar y hay que leer la palabra. Pero más que eso, es estar en comunión con el Padre. Y que Él ve de que, como lo dije ahorita, estamos tomando esto en serio. Y estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.